Hoy estuve pensando un poco qué compartir y bueno, un poco cuando voy planificando los programas decidí no hacer siempre lo mismo. No todos los viernes va a ser estudio en profundidad. Por ejemplo, el programa pasado contamos una historia donde sacamos buenos principios bíblicos, la historia de Elías frente al rey Acab. Hoy quizá vamos a ver un estudio bíblico un poquito más armadito, con versículos, pero vamos a ir tratando de llegar a todos. Todos somos diferentes, no a todos nos llega el mensaje de la misma forma. Entonces la idea es utilizar todas las herramientas que tengamos a mano para poder llegar a cada uno con la necesidad y de la forma que, que así lo requiera, ¿no es cierto? Entonces hoy va a ser más indispensable que nunca que tengan sus Biblias a mano. Dijimos en los programas pasados que están todos invitados a escuchar, pero la condición es tener tu Biblia, de la forma que quieras, en papel, digital, en celular, en la tablet, en la computadora, pero tener la Biblia. Si es en papel, mejor, porque una de mis intenciones es que aprendamos a usar la Biblia, que aprendamos a manejarla, que nos empecemos a aprender textos de memoria con sus referencias, que esto sea como un manual que nosotros lo podamos usar, ir y venir como si hubiésemos nacido con esto, que sea parte de nuestras vidas. Para eso tenemos que empezar a practicar. Por eso es que si vas a acompañarme, si vas a estar acá, tenés que tener tu Biblia. En el primer programa, no sé si alguno lo recuerda, hablé un poquito de lo que es el fundamento de mi fe, fundamento de la fe de Radio 7M, el cual es Jesús como Hijo de Dios. Hoy lo que vamos a hacer es ver qué está haciendo Jesús ahora. ¿Cuál es el papel o cuáles son los papeles que Cristo lleva a cabo ahora, 2019? ¿A qué se dedica? ¿Qué trabaja? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Y todo eso tiene respuesta en la Biblia y nosotros lo vamos a buscar. Porque también, como mencionamos en programas anteriores, contemplando a Cristo es como nosotros podemos aprender de Él para poder imitarlo. Él es la única persona que vivió esta vida sin pecado, entonces es al único que tenemos que tratar de imitar. Por eso vamos a conocerlo un poquito más, vamos a estudiar sobre Él, vamos a mirarlo con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, y vamos a comprender verdaderamente que todo lo que hizo por nosotros fue tal vez el principio y que hoy sigue y que va a seguir haciendo más cosas por nosotros, por la raza humana caída. Yo anoté 5 trabajos, 5 papeles, 5 obras diferentes que está haciendo Cristo en este momento o de acá al futuro. Seguramente hay más. Yo anoté 5 que para mí son fundamentales. Vamos a empezar por el libro de Hebreos. Vamos a buscar el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15. Leo. Yo estoy usando la versión Reina Valera de 1909, por eso es que por ahí algunas palabritas pueden sonar diferentes. Generalmente las Biblias que se regalan son la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 1960, 1995 o 2000. Yo estoy usando la 1909,
puede haber una palabra más difícil, pero la lectura se puede seguir igual de la misma forma. Entonces Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15 dice así: Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, la primera característica, el primer papel que encontramos es pontífice, que en otras versiones aparece como sumo sacerdote. Básicamente es lo mismo, pero tal vez la palabra sumo sacerdote es un poquito más específica, más acertada, para describir la tarea que Jesús está realizando en este momento en el cielo. Deberíamos regresar un poquito, y lo voy a hacer, pero no me pidan que sea tan detallado porque nos llevaría muchísimas horas, a hablar cuál es el trabajo del sumo sacerdote en la Biblia, en lo que era el Antiguo Testamento. Dios le había dejado al pueblo de Israel todo un mecanismo el cual ellos debían seguir todos los días del año, donde se sacrificaban corderos, donde ese cordero significaba a Cristo, que en un punto en el futuro Él iba a venir como cordero. Él mismo iba a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por fe, mirando a Cristo, se sacrificaba un cordero, y los sacerdotes tenían una serie de rituales donde llevaban la sangre de ese cordero adentro del santuario, al lugar santo, y una vez al año, también al lugar santísimo. Esa sangre representaba los pecados del pueblo. Entonces Cristo, después de morir por nosotros, siendo Él el Cordero, entregando su propia sangre, ahora también es ese sumo sacerdote que entró con nuestros pecados al santuario celestial para poder limpiar nuestros pecados, porque al final de ese año se hacía una purificación del santuario, donde todos los pecados que habían ingresado al santuario eran puestos sobre un cordero que era sacrificado, y después otros eran puestos sobre la cabeza de otro macho cabrío que era largado al desierto, que era el símbolo de Satanás. Y ahí, bueno, se terminaba el círculo y volvía a empezar el año. Eso era una sombra, un tipo de lo que pasa a nivel universo. Nuestros pecados tienen que entrar al santuario celestial, donde Jesús está oficiando de sumo sacerdote, para que un día ese santuario pueda ser purificado y nosotros podamos ser aceptos a poder vivir con Dios eternamente. Entonces, ese es el primer trabajo que está realizando Jesús hoy, el primero de los 5 que yo elegí. Vamos a ir ahora al libro Primera Carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, también ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Primera Carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5. Dice así: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces acá notamos el segundo trabajo que tiene Jesús, mediador. ¿Quién es un mediador? El que se pone en el medio de otros dos. En este caso, Dios, dice, el versículo dice, porque hay un Dios, que es el Padre, y por el otro lado estamos nosotros. Como el pecado nos separó completamente de Dios, ahora Cristo se puso en el medio y nos
acerca al Padre por medio de Él. Por eso es que nos enseñó, por ejemplo, que cuando oremos, dice, todo lo que pidiereis al Padre, creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Por eso es que la oración se hace Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, estamos hablando al único Dios verdadero, el Padre, y cuando terminamos de orar, se dice, todo esto te pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Yo sé que en muchas religiones, en muchas iglesias, no se enseña a orar de la forma correcta. Porque de hecho muchas veces a mí de pequeño me han enseñado a orar mal. Cuando decimos, querido Jesús, le oramos a Jesús. Jesús no dijo que lo oremos a Él, dijo que lo oremos al Padre. O cuando empezamos Padre Nuestro, pero la oración termina en tu nombre. ¿Cómo yo le puedo hablar a alguien en su propio nombre? Acá el modelo bíblico es claro. Hay un Dios que es el Padre y hay un mediador que es Jesucristo. Entonces todo lo que yo quiera pedirle al Padre es por medio de Cristo. Si yo quiero llegar al Padre es por medio de Cristo. No, acá no hay lugar para ninguna otra persona divina, no hay lugar para ninguna otra persona angelical, no hay lugar para ninguna otra persona humana, ni María, ni los santos, ni la Virgen Santísima, ni nada. Es el Padre y nosotros, un mediador, Cristo. Ya tenemos entonces dos características, sumo sacerdote y mediador. Vamos a buscar la tercera y para esto vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Está un poquito más atrás de donde estábamos. Cuando terminan los 4 evangelios, o sea, si vamos al Nuevo Testamento, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y a continuación de Juan vamos a encontrar el libro de Hechos. Vamos a buscar el capítulo 10, que es el capítulo es el numerito más grande, generalmente negro, ¿sí? Buscamos ese número grande en negro que diga 10, y después los numeritos más chiquitos son los versículos. Nosotros vamos a buscar el capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 39 al 42. Dice así, repito, Hechos 10, 39 al 42. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Están hablando de Jesús, ¿no es cierto? Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, tercera característica, Jesús es el juez. Sabemos que en esta vida solamente hay dos caminos, hay dos decisiones, o estás con Dios o estás con el diablo, o obtenés la vida eterna o obtenés la muerte eterna. Eso lo decide una sola persona y es Cristo. Ahora, ¿es Cristo porque Cristo quiso? Según el texto 41, el 42 dice que Dios le ha puesto por juez. Entonces, si Jesús es juez, es porque Dios el Padre así lo decidió. Y fíjense cómo, si fuese un ser humano, nosotros tendríamos muchas sospechas, porque acá estas tareas, estos trabajos,
se puede pensar que son poco compatibles entre sí. O sea, Cristo oficia como sumo sacerdote, pero a la vez también hace de mediador para que nosotros nos acerquemos a Dios. O sea, si hace de mediador es porque nos ayuda, tiene un interés sobre nosotros, aparte murió por nosotros, pero a la vez tiene que ser el juez. Y dice, la Biblia dice que Dios y su Hijo son justicia, son amor, pero también son justicia. Justicia viene de la palabra de justo. O sea, tiene que ser un juez justo. Entonces, tiene interés por nosotros, pero Él va a ser un juez justo, porque hay todo un universo mirando y porque está también el acusador de los hermanos. Entonces, Cristo tiene que ser justo. Ahora vamos a ver que el próximo trabajo que tiene Jesús también parece un poco incompatible, ¿no? Pero sabemos que Dios, en su sabiduría, si lo eligió a Cristo es por su perfección. Y en esas características de perfección entran la no mentira, la justicia, el amor, la misericordia, también la disciplina. Entra el equilibrio perfecto en Cristo. Por eso que Él fue elegido. Vamos a buscar ahora Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan. Está casi a lo último de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Apocalipsis vendría a ser el último libro. Antes de Apocalipsis está Judas, y antes de Judas vienen las tres cartas de Juan. Nosotros vamos a buscar la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces dijimos que Cristo era sumo sacerdote, era mediador y también era juez, pero ahora resulta que también es el encargado de defendernos, es nuestro abogado. Como nuestro abogado, Él sabe a la perfección qué es lo que nosotros somos, sabe nuestras acciones, sabe nuestros pensamientos, y por lo tanto es la persona indicada para también impartir justicia, para ser el juez justo, para que Él dictamine a ver si nosotros vivimos conforme a su voluntad, si dejamos que Él viva nuestros corazones, o si nosotros elegimos seguir el otro camino, el camino ancho, despreocupado por nuestra vida espiritual, siguiendo ese camino que va a la perdición. Acá hay una curiosidad, porque la palabra abogado en el griego es parakletos, y vamos a ver que parakletos nos lleva también a otro significado, que es el quinto trabajo que nosotros vamos a ver hoy de Cristo. Tenemos sumo sacerdote, mediador, juez, abogado, parakleto, pero parakleto significa dos cosas: abogado y lo que vamos a descubrir ahora. Y para eso vamos a ir ahora al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 51, versículos 12 y 13. Pero seguramente ustedes dirán: pero pará, Roberto, vos dijiste que íbamos a hablar de los trabajos que Jesús está haciendo ahora o de ahora en más. ¿Por qué estamos yendo al Antiguo Testamento?
Vamos a leer el texto y después lo vamos a explicar. Dijimos entonces, Isaías 51, 12 y 13, dice así. Yo soy vuestro consolador. Vamos a hacer un punto ahí. Consolador es el quinto trabajo que nosotros hoy vemos de Cristo. Y consolador también es paracletos. En griego, paracletos se puede usar para consolador o para abogado. Pero vamos a ver de quién está hablando Isaías, porque hasta ahora no sabemos de quién está hablando. Yo dije que es Jesús, pero ustedes a mí no me crean, ¿eh? Acá hay que leer la Biblia, no hay que seguir a ningún hombre, y en el momento que yo me equivoque, ustedes tienen que ser los primeros que estén atentos para decirme, no, Roberto, mirá que no es así. Entonces ustedes tienen la tarea de no dejarme decir nada que no esté fundamentado en la palabra. Por eso es que si yo digo que la quinta tarea o el quinto trabajo es la de consolador, ahora este texto lo va a tener que decir y los demás que veamos también. Isaías 51, 12 y 13, perdón, 51, 12 y 13. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, del Hijo del Hombre que por heno será contado? ¿Ya haste olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? ¿Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir? Mas, ¿en dónde está el furor del que aflige? Entonces la pregunta es, ¿quién es Jehová tu Hacedor? Creo que en todo el mundo cristiano no hay ningún tipo de duda en esto, que Jesús es el autor el autor material de la creación en el nombre del Padre y con el poder del Padre. Por lo tanto, si acá dice, yo soy vuestro consolador, y después dice, ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, tenemos que determinar entre todos que el que está hablando acá es Cristo, y dice, yo soy vuestro consolador. Ahora, volvemos al cuestionamiento que me hice a mí mismo. Esto es Antiguo Testamento, es pasado, y nosotros estábamos hablando de los trabajos que Jesús tiene de acá para adelante. ¿Será que Jesús sigue siendo también consolador? Porque la verdad es que en el mundo cristiano se enseña que Jesús no es consolador, que hay otra persona que es consolador. Pero nosotros no, o sea, hoy por lo menos no vamos a hablar de doctrinas de otras denominaciones, lo que vamos a hacer es establecer cuál es la verdad bíblica, porque es lo único que a nosotros nos interesa. Para ver si Jesús sigue cumpliendo el rol de consolador, vamos a ir a Juan. Evangelio según Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer versículos del 16 al 23. Si alguno ya desde antes me escuchaba, si por ahí veía algún video de YouTube, sabe que estos versículos los he repetido muchísimo. Pero bueno, yo no puedo partir de la suposición de que todos los que están escuchando ahora ya me han escuchado. Este es nuestro cuarto programa, si no me equivoco y si la memoria no me está fallando. Así que tengo la misma responsabilidad para con cada uno de ustedes como la he tenido cuando compartía la palabra por otros medios. Juan capítulo 14, vamos a empezar de el 16, que dice,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces acá ustedes van a decir, ay Robertito, te encerraste solo. Ahí Jesús dice que está enviando a otro. Entonces ya no es Él. Puede ser que Jesús antes era consolador, cuando hablaba Isaías, pero ahora dice que envía a otro. Pero me gustaría a mí ahora ponerlos a ustedes en duda. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Dice, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pará. ¿Cómo puede ser que primero dice, les enviaré otro consolador y después dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros? ¿Se está contradiciendo Cristo acá? ¿Viene Él o viene otro? ¿Cómo es la cuestión? Sigamos leyendo. Dice, aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces fíjense en las diferentes expresiones, ¿no? Primero dice enviaré a otro, pero después dice vendré a vosotros. Vosotros me veréis. Yo en vosotros. Me manifestaré a ustedes. Y fíjense el versículo 22. Vamos a ver qué entendieron los discípulos que estaban al lado de él, porque hasta ahora tenemos una aparente contradicción, pero vamos a ver qué es lo que entiende uno de sus discípulos. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Paramos acá. ¿Qué entendió Judas? O sea, si Jesús le dice, Judas, voy a enviar otro consolador, y Judas dice, Señor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Qué entendió Judas? ¿Quién es el que se iba a manifestar? Según las palabras del mismo Judas, le está hablando a Jesús y le dice, ¿cómo vas a hacer para que nosotros te veamos, para que te manifiestes a nosotros, para que estés en nosotros y el mundo no te vea? Y fíjense lo que le responde Jesús en el versículo 23. Dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Es Jesús consolador o no? ¿Por qué dice que enviará otro? Vamos a poner más problemas aparentes a esta cuestión y vamos a buscar algunos textos más. Mateo 28, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 28. Acá hay unas instrucciones que Jesús le está dando a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y en el versículo 20, bueno, él manda a bautizar y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y acá viene la parte que nos interesa. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le dice a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O por ahí leí mal, tal vez en alguna de las versiones de ustedes dice, y he aquí otro va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguna versión de ustedes dice eso? Creería que no. Jesús mismo dice que va a estar con nosotros. Y vamos a buscar otro texto parecido y que este se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 y 21. Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia,
capítulo 3, versículos 20 y 21. Jesús dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El versículo 21 es, para que no queden dudas, que quien habla es Jesús, que te dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta? A la puerta de tu corazón, a la puerta de tu vida. Yo estoy a la puerta y llamo. No dice: voy a mandar a otro para que toque la puerta y llame. Dice: yo entraré y cenaré con el que me abra. Entonces, ¿cómo se explica esto? Esta aparente contradicción. Vamos a buscar en el libro Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es un velo? Un velo es algo que se pone para no poder ver. Entonces está hablando del velo de los ojos. O sea, cuando se conviertan al Señor, se les va a correr un velo que tienen en los ojos y van a poder ver la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Versículo 17 dice: Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, Jesús es sumo sacerdote, abogado, mediador, juez y consolador. Dios el Padre comisionó a Cristo para que cumpla todos los roles en este plan de salvación, para trabajar por la salvación del hombre. La Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? Cuando la Biblia dice Dios es espíritu, se está refiriendo a la sustancia de la cual es Dios. Y si quieren podemos buscarlo en la Biblia para que puedan anotar el versículo y no me crean a mí, sino que puedan tener todo el estudio bien ordenado. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Primera de Juan 4, 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, si nosotros vimos que Jesús es hijo de Dios y Dios es espíritu, ¿qué es Jesús? Si yo soy carne y hueso, soy humano, y tengo un hijo, que de hecho tengo 3 nenas, ¿de qué son mis hijas? Son humanas, de carne y hueso. Entonces, si Dios es espíritu y tiene un hijo, su hijo es espíritu. No me crean, vamos a fundamentar este razonamiento. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer versículos 2 y 3. Hebreos 1, 2 y 3. Dice así: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Vamos a parar acá el versículo porque es la parte que nos importa a nosotros. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre
y la imagen misma de su sustancia. Entonces, si Dios es espíritu, Cristo es espíritu. Y cuando nosotros leímos en Juan 14, 17, que ese otro consolador que Cristo iba a enviar era el Espíritu de verdad, yo les hago una pregunta. Bíblicamente, ¿quién es la verdad? Piénsenlo. Yo sé que no hay un micrófono para que ustedes hablen, pero imagino cuál es su respuesta. ¿Quién es la verdad? Vamos a buscar ahí nomás en Juan 14, vamos a retroceder unos versículos y vamos a ir hasta el versículo 6, donde dice así: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es la verdad. Si alguno de ustedes encuentra otro texto donde haya otra persona que sea la verdad, les pido que me lo muestren. Para mí es claro, la verdad es Cristo. Entonces, si Dios es espíritu y Cristo es espíritu y Cristo es la verdad, ¿quién es el espíritu de verdad? Lo leímos en 2 Corintios 3, 16 y 17. Porque el Señor es el Espíritu. Cristo es el Espíritu de Dios. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Ahora muchos de ustedes estarán pensando, sí, pero pará, Jesús es acá el que tiene cuerpo, ahora tiene carne y hueso. Y el Espíritu es otro. Jesús era espíritu, es la verdad, y Jesús sigue siendo espíritu y sigue siendo la verdad. Porque cuando Él se encarnó, no hay un solo texto de la Biblia que diga que Jesús espíritu, Hijo de Dios, desapareció, dejó de existir. Todo lo contrario, la Biblia nos dice que Él cubrió su divinidad con la humanidad. En este mundo nació Cristo, pero nació por segunda vez, porque Él ya vivía, Él ya era alguien, era el Hijo de Dios. Acá nació por segunda vez, y ese es el misterio de la piedad que ninguno puede explicar. ¿Cómo alguien que ya estaba vivo y que ya vivió nace otra vez para volver a estar vivo y para volver a vivir? ¿Cuántas vidas cuentan ustedes ahí? Alguien que vivió, que nació y que vivió. Vuelve a nacer y vuelve a vivir. ¿Cuántas vidas cuentan? Yo cuento 2. Nació en el cielo, vivió en el cielo, nació en la tierra, vivió en la tierra. Yo cuento 2 vidas. Jesús tiene 2 vidas. Eso es el misterio de la piedad. Una vida espíritu, el espíritu de verdad, y una vida humano. Entonces, ahí está la respuesta a por qué Jesús dijo, les enviaré otro consolador. Esa palabra otro, en griego, significa otro de la misma sustancia, otro de la misma especie, o lo mismo de otra manera. Por eso es que Judas, cuando le responde, no tiene ningún problema en entender que Jesús le estaba diciendo, mira Judas, yo me voy a enviar a mí mismo, pero de otra forma. Porque con mi cuerpo humano yo no puedo estar con todos ustedes al mismo tiempo. Estoy preso en este cuerpo, me voy a ir al cielo, voy a estar como sumo sacerdote, abogado y mediador y juez trabajando,
Pero la verdad es que como consolador yo ya no puedo estar con ustedes todos juntos al mismo tiempo. Por eso es que yo tengo que mandar a mi espíritu, al espíritu de verdad, a mi primera vida, la vida que yo era antes de encarnarme. Porque en mi versión espiritual yo puedo estar con todos ustedes juntos y por eso les digo que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y que yo estoy a la puerta y llamo y el que me abre voy a cenar con él. Y por eso les digo que no voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, yo en vosotros, me manifestaré a ustedes, yo en ustedes. O como Pablo decía, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y saben por qué Jesús es consolador? Vamos a plantear una situación. Vamos a suponer que yo pierdo todo lo material que tengo. Y vamos a suponer que ninguno de ustedes le pasó alguna vez en la vida que haya perdido todo lo material. Alguna vez le pudo ir mal, pero nunca perder todo y quedarte en la nada. Entonces yo pierdo absolutamente todo y me quedo en la calle. ¿Pueden ustedes venir y decirme, mirá Roberto, yo te entiendo, sé por lo que estás pasando? ¿Pueden ustedes decir eso? No, hermanos, es totalmente ilógico. Entonces, ¿cómo podría alguien que no vivió la vida humana, que no sabe lo que son las tentaciones, ni las debilidades, ni las penurias, cómo podría venir a consolarme a alguien que no conoce lo que es estar en mis zapatos? Sin embargo, cuando nosotros entendemos que Jesús es el Espíritu, Jesús en su versión divina es el Consolador, ahí podemos entender cómo es que Él puede ser nuestro Consolador. Porque como leímos en Hebreo, dice, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no sepa qué es lo que a nosotros nos pasa, que no pueda compadecerse de nosotros. Porque Jesús lo vivió todo acá. Tentaciones, golpes, humillaciones, latigazos, murió crucificado, desechado por todo el mundo, pasó hambre, pasó necesidades, su familia le dio vuelta la cara, su pueblo le dio vuelta la cara. Todas las tentaciones habidas y por haber las pasó. Entonces, por eso Jesús puede venir y ponerte una mano en el hombro y decirte, yo te entiendo, porque yo lo viví, porque a mí me pasó. Por eso yo soy tu consolador. ¿Ya te has olvidado que soy tu hacedor? Yo soy tu consolador. En mi versión divina, en mi vida divina, yo te doy mi vida divina para que vos puedas vencer, para que tú puedas vencer como yo vencí. Entonces, mientras Jesús en su cuerpo humano está trabajando como sumo sacerdote, como abogado, como mediador y como juez, Jesús en su vida divina, que también es una manifestación personal, porque está Jesús personalmente como nosotros, en esa versión espiritual, en esa manifestación espiritual, Jesús es nuestro consolador. Esos son los 5 trabajos que elegí hoy para presentar de Cristo. Así como habíamos definido que es el Hijo de Dios, ahora definimos 5 trabajos, 5 obras que Él está haciendo por nosotros. La invitación para hoy es pensar qué estamos haciendo nosotros por Él. Mínimamente, ¿estamos siendo agradecidos de que ocupe el 100% de su tiempo en nosotros? ¿Nuestra vida se condice con lo que deberíamos ser en agradecimiento y en amor hacia quien dio su vida por nosotros?
que hoy sigue trabajando en todo momento en su personalidad humana y en su personalidad divina por cada uno de nosotros? Si no es así, tenemos que replantearlo, porque ningún ser humano ni ninguna cosa de este mundo nos va a dar lo que Cristo nos está dando, lo que nos dio y lo que nos sigue dando y lo que nos va a seguir dando. Entonces, hermanos, es hora de que empecemos a ser más agradecidos con Dios por su misericordia al darnos todo en la persona de Cristo, en la persona de Cristo humana y en la persona de Cristo divina, en la persona de Cristo, en todas sus formas y en todas sus funciones. Toda la misericordia de Dios nos fue dada en la persona de Cristo en todas sus manifestaciones. Aprovechémosla, aprovechemos la promesa de que Él pueda estar con nosotros todos los días. Abrámosles la puerta para que Él cene con nosotros. No dejemos entrar a otro. Si hay alguien que no es Cristo, que toca tu corazón, o que quiere estar con vos, o que quiere consolarte, no le abras la puerta. El único autorizado por Dios para ser tu consolador es Cristo. Meditemos en eso